Hola, soy Verónica Valenzuela y esta es la segunda unidad de mi curso Yo te enseño, tú imaginas. ¿Habéis visto qué pluma más larga, no? Sé que mucha gente me está diciendo, uy, qué modosita en el primer vídeo, porque me conocen. Tranquilos que voy a coger carrerilla. ¿Hoy de qué vamos a hablar? De la documentación. Y tú dirás, pero si mi novela pasa en Cuenca, en un pueblecito perdido, ¿para qué quiero documentación? Error. La documentación hace falta para todas las novelas, sean en la época actual y sobre todo si son históricas. Pero, ¿para qué sirve la documentación? Pues muy sencillo, para hacer más coherente la historia. Vamos a poner que tú haces la novela de un cabrero en un pueblo de Cuenca, ¿vale? ¿Tú sabes de cabras? No. Pues tendrás que documentarte de cómo se crían las cabras y cómo se lleva a pastorear. Por ejemplo, hacen la vida de una azafata que se enamora de un refugiado de Siria. Vale. ¿Tú eres azafata? Hombre, que a lo mejor eres azafata, pero si no eres azafata, tú no tienes ni idea, por lo menos yo, de cómo es la vida de una azafata. Pues para eso hay que documentarse. Otra cosa. Claro, mucha gente, si quiere hacer una novela en Escocia o quiere hacerla en París, tendrá la posibilidad de irse de vacaciones. Sobre todo los bestsellers estos que ganan una pasta. Pero los ultraletras pobrecillos como nosotros tenemos también una ventaja, y es San Google bendito. ¿Por qué? Porque en San Google bendito tú puedes encontrar absolutamente todo. A ver, por ejemplo, tú te vas a hacer la historia, pues por ejemplo, como yo, en Londres. En El Seductor, en Londres, ocurre parte de la historia, pero es el Londres más atípico, es decir, es el que no conocen los turistas. ¿Cómo pude documentarme? Pues precisamente hablando con gente que vive allí, amigos, conocidos, y me contaron sitios que no conocen los turistas, sitios típicos, barrios donde suele vivir la parte o la gente bohemia, cosas así. ¿A qué me refiero con la documentación? A que tienes que darle una vida real, un contexto real a tu novela, incluso aunque sea fantasía. Yo, por ejemplo, la del despertar del Fénix, Miguel mi vampiro, tiene una escena increíble de acción en lo alto del acueducto de Segovia. Yo sí conozco Segovia, pero bueno, si tú no conoces Segovia, búscate el acueducto, verás qué chulada. Eso por un lado. ¿Cómo? Y tú dirás, ¿y cómo consigo esa documentación? ¿Cómo consigo saber los sitios, los lugares? Muy sencillo. La mayor parte de las ciudades, incluso de los pueblecitos más pequeños, tienen página web. El ayuntamiento tiene, por ejemplo, su página web. Ponte en contacto con ellos. No tengas vergüenza. Yo, por ejemplo, para la primera versión de Si el odio nos separa, que era Más allá de las trincheras, llegué a contactar con un profesor colombiano de padre húngaro que vivía y trabajaba como profesor de español en Budapest. Y me enseñó, me tradujo frases y expresiones en húngaro. Porque yo de húngaro lo único que tengo es a este muchacho de aquí, que es el conde Draco. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no tengáis ningún tipo de vergüenza de buscar todo lo que necesitéis. Fiestas típicas del lugar, porque eso es lo que lo hace real. Y aparte, a mí, por ejemplo, yo que suelo utilizar un poco ese truco, gente que es de la ciudad donde pasa la novela, cuando la ha leído, me ha dado las gracias, le ha encantado porque he plasmado esa ciudad donde ella vive o donde él vive. Y lo he intentado plasmar como si yo también viviera allí. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la parte histórica. A ver, la novela histórica tiene un trabajazo. Eso lo sabe hasta el más pintado. Pero hay trucos también. A ver, lo único malo de hacer una novela histórica es que cuantos más datos saques, más van a añadirse. Es decir, eso es como el que tira del hilo de una madeja hasta que se trae la madeja entera. Y tú dirás, ¿y cómo hago una criba? Muy sencillo. Los grandes
los grandes escritores aconsejan que uses solamente el 25% de la documentación. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. A ver, hay lo que es la novela histórica, que es lo que se conoce como ficción histórica, ¿vale? Y hay lo que es el tratado histórico. El tratado histórico es para los catedráticos, es decir, los que hacen una tesis de París del medievo. ¿Tú eres catedrático? No, mi arma. Tú eres escritor y vas a escribir de ficción, lo cual quiere decir que vas a hacer una historia que no es verdad, o a lo mejor que tiene algún tinte de verdad, en un contexto real. ¿Qué quiere decir? Que esto es como el Ferrero Rocher. Tú eres escritor, por lo tanto, lo que tú tienes que vender es lo que está dentro del Ferrero Rocher, porque tú el papel dorado no te lo comes, ¿a que no? Vale, pues el papel dorado es la documentación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuanta más documentación tenga, evidentemente, más fácil será hacer el contexto real en esa novela histórica, sobre todo si es una época que tú no has vivido. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, yo qué sé, del medievo. Yo, por ejemplo, para Si el odio nos separa, una de las maneras que tuve de poder documentarme sobre la Primera Guerra Mundial y sentir todo lo que sentían los soldados en las trincheras es ver documentales. Creo que me tragué todos los documentales habido y por haber en internet y en streaming de la Primera Guerra Mundial. Y los supervivientes de esa guerra cuentan sus sensaciones y cuentan todo lo que les pasó. Y es una manera fantástica de meterte tú en el personaje. ¿De acuerdo? Conclusión. Y no me alargo más, que me enrollo. Necesitas documentarte. En los tips que os dejo para recordar, os doy maneras de poder documentaros. Y lo único que tenéis que hacer es darle a la tecla, darle al bolígrafo y poneros en marcha. Así que ya sabéis, seguid escribiendo, mucha fuerza y, como decía mi padre, primero, despacito, sin prisa, pero sin pausa. Y no corráis, que eso sí que lo decía mi padre, que correr es de cobarde. Correr no es bueno para una novela. Caca. Hasta el próximo vídeo. Un besito.